buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca del libro de Job. El libro de Job, que es un libro multicitado en muchas ocasiones, aunque muchas veces poco leído, por lo tanto es multicitado fuera del contexto. El libro de Job como tal es una provisión y abre mucho acerca de lo que es la voluntad de Dios para con nosotros, ¿no? Es muy importante, y esto lo digo también por los muchachos, los jóvenes, por las personas en general, que nosotros nos aboquemos al estudio de la teología como tal, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque todos, sin excepción, tenemos alguna teología, ¿no? Puede ser que la teología la hayamos construido en base a experiencias propias o en base, peor aún, a rumores o conocimiento popular, ¿no? Y esa teología de alguna forma se ve evidenciada en nuestra forma de vida. Es decir, si nuestra teología es tendiente, por ejemplo, al Evangelio de la Prosperidad, pues nuestro comportamiento será conforme a eso y nosotros empezaremos de alguna forma a reclamar, y con esa palabra quiero ser preciso, reclamar ciertas promesas delante del Señor, ¿no? Pero si nuestra teología fuera de otra manera, a lo mejor nosotros podremos entender o comprender que quién le puede reclamar a Dios cualquier cosa, ¿no? Entonces, es un ejemplo burdo, pero bueno, finalmente es eso, ¿no? También nosotros podemos tener dentro de nuestra teología el pretender que nosotros vamos a ganar nuestra salvación de alguna manera delante del Señor. Entonces nuestro comportamiento cotidiano tendrá que ser de esa manera y nosotros nos ceñimos a ciertas normas morales y estamos en la persecución de una santidad fabricada a través de nosotros. Por eso les digo que bien o mal todos tenemos una teología propia. Sin embargo, la teología que el Señor ha pretendido que nosotros tengamos viene descrita en este libro, ¿sí? El poder de este libro no es que sea mágico por las pastas o las hojas impresas. El poder de este libro es que describe la persona de Dios como tal, ¿no? Y aquí el punto es que nosotros tengamos que aceptar a Dios como es y no como nosotros pretendamos que sea, ¿no? Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque en la medida en que nosotros abramos nuestro corazón y Dios, el Espíritu, permita que la venda de nuestros ojos se caiga, podremos ver a Dios como es. Y finalmente el propósito de Dios es que nosotros amemos su persona por lo que Él es y no por lo que nosotros presuponemos que es, ¿no? Entonces, esto es muy importante también porque muchas veces en las canciones, en los himnos o canciones que nosotros cantamos, la teología está un poco distorsionada, ¿no? Y nosotros perpetuamos ese conocimiento a través del canto, ¿no? Y esto es muy importante. Por eso yo le doy tanto valor a muchos himnos, hermanos. No es que yo sea retrógrada ni anquilosado en lo viejo. Sin embargo, muchos de esos himnos fueron utilizados no para una satisfacción, un entrenamiento propio, sino para transmitir teología a través de la música, ¿no? El himno Juan firme cimiento está cargado de teología de principio a fin, santo, 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 Señor omnipotente, está cargado de teología de principio a fin. Entonces, hermanos, también hay que darle valor a lo antiguo y valor a los instrumentos que en la antigüedad se usaron para edificar a la iglesia. No con esto quiero demeritar los cantos nuevos, pero sí quizás los cantos nuevos en muchos casos hay que prestar un poquito más atención, no tanto a la música, que es muy hermosa, sino a las palabras que vienen en ellos. Vamos a orar, por favor. Bendito sea, Señor Dios nuestro, Rey del universo, porque te ha placido que estemos aquí. Yo delante de ti, Señor, te suplico perdones lo que yo soy, Señor, y te suplico que a pesar de lo que yo soy, Señor, tu Espíritu hable a todos nosotros y nos exponga, Señor, a quién eres tú. Y en esa respuesta, Señor, nosotros podamos doblar nuestra rodilla delante de ti, Señor, y abrazar tu presencia, Señor, y abrazar tu Espíritu, Señor, y finalmente ser guiados por Él, Señor. Te damos gracias en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si yo le preguntase a usted, deme un ejemplo de una persona que se ha mantenido a través del sufrimiento, lo más probable es que usted me responda que Job. Y bueno, no pretendo desinflar del globo, sin embargo sí es importante que veamos un poquito más de la historia de esta persona, ¿no? El libro de Job como tal fue escrito, no tiene un parámetro de escritura de fecha,
pero por los parámetros de escritura, por ciertas palabras severas que usa y por el estilo del texto, lo podemos ubicar en la era de los patriarcas, o sea, en la era de Abraham, en la era de Isaac. Por lo tanto, eso convertiría al libro de Job en quizás el libro más antiguo de la Biblia. Entonces es muy importante ubicarlo. ¿Quién es Job? Dice versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y en este hombre perfecto, recto, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre que vivía en una tierra que se llama Uz. ¿Dónde queda Uz? Búscale, no sé. Uz, la tierra de Uz está en lo que ahora conocemos como Arabia, pero más al norte, ¿no? Se supone que era frontera con Edom, y se supone que Uz fue fundada por un primo hermano, aparentemente de Abraham. Entonces estamos hablando de 2000 años, 2500 años más o menos antes de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, evidentemente en la era de los patriarcas no existía un texto escrito de la Biblia, no existía ni el Pentateuco, más. No existía el Nuevo Testamento, no existía el libro de los Proverbios, no existía el libro de los Salmos, que nos trae mucha consolación en tiempo de angustia. Simple y sencillamente, ¿de qué existía? Había una tradición oral, ¿sí? Había una transmisión oral acerca de lo que era la persona de Dios. Dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y esto es muy importante. Usted dirá, ¿por qué? Porque no tenía televisión. No tanto por eso, sino porque finalmente el tener muchos hijos en la antigüedad era síntoma de prosperidad y de bendición delante de Dios, ¿no? El caso de Ana, la mamá de Samuel, se sentía en desgracia. ¿Por qué? Porque no podía tener hijos, ¿no? Y era afrentada por muchas personas porque era estéril. Ahora, no era el caso de Job. El caso de Job es que él tenía 10 hijos. Dice además, y su hacienda, o sea, su riqueza, era de 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, o 1000 bueyes, por decirlo de otra manera, porque una yunta pues, son para 2 bueyes, 500 asnas, o sea, animales para carga, y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Ahora, el día de hoy, la riqueza la medimos por la cantidad de carros que tenemos, iPads, cuestiones electrónicas, dinero electrónico y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, en la antigüedad, la riqueza se medía por estas cosas. ¿Por qué? Porque yo tenía capacidad de hacer ropa, la oveja, lana de las ovejas, alimentarme con leche de camello o de cabras, o de vacas también. Si usted era, bueno, eran costumbres antiguas, carne, podía también arar la tierra con las yuntas de los bueyes, y finalmente tenía mucha responsabilidad porque muchos de esos criados, evidentemente, su trabajo dependían de todo esto, ¿no? Y no solamente era un hombre con muchos hijos y con muchas riquezas, sino que era considerado grande entre las personas de esa época. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, probablemente en sus cumpleaños, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. O sea, hacían fiestas de cumpleaños y tenían esa posibilidad de hacer banquetes en sus casas. Dice, y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. O sea, era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre temeroso de Dios, no solamente con lo que él podía hacer, sino con lo que sus hijos, accidentalmente o por omisión, podían haber hecho. Entonces dijo, por si las dudas, presentamos sacrificios por todos los excesos que pueden haber tenido mis muchachos. ¿Sí? O sea, que era un hombre consciente, era un hombre temeroso de Dios, y que probablemente instruía a sus hijos en sus caminos. Dice, y aconteció que versículo 6, que es muy importante, un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Por los hijos de Dios entendemos que eran los ángeles, y de alguna forma Dios estaba pidiéndoles cuentas de sus actos. Y dice que no solamente estaban los hijos de Dios, sino que se coló Satanás, ¿no? Ahora, interesante es ver lo que dice. Y dice el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor y le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. El lenguaje que está escrito aquí es que de alguna forma él tenía autoridad sobre la tierra y que estaba ejerciendo esa autoridad sobre la tierra, ¿no? Entonces, lo interesante es el versículo 8, dice, el 9, respondió, el 10, perdón, no le has cercado, perdón. El 8. Sí, el 8, y lo tengo con un puntito por algo. Dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra,
varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, fíjense lo interesante. No es su esposa hablando de Job, no es la mamá de Job la que está hablando acerca de Job. ¿Quién está hablando acerca de Job? Dios mismo, ¿no? Cuando Dios se refiere a mi persona, no sé cómo se ha de referir, pero prefiero no investigar. Pero ha de ser un privilegio enorme el que Dios se exprese de esa manera a una persona. Dice que era perfecto, la palabra perfecto de alguna manera quiere decir completo. Sí, completud. Era un hombre que no le faltaba nada referente a su relación con Dios, ¿no? Era temeroso y era apartado del mal, tenía un sentido de rectitud. O sea, era un hombre que evidentemente no le robaba a sus empleados, no le robaba a sus clientes, no le robaba ese tipo de cosas, y era un hombre íntegro delante de él. Dice, respondiendo Satanás al Señor, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y hermanos, este texto es muy importante. Pareciera ser que está ahí escondido entre el 8 y el 10, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque Satanás está planteando un asunto, o el diálogo de alguna forma está presentando un asunto muy importante. ¿Es Dios amable o a Dios se le debe de amar por lo que Dios es o por las bendiciones que nos da? Y ese es un tema importante y teológicamente muy importante. Dios está obligado, y esa es la palabra, a bendecir nuestra vida. Dios está obligado a sacarte de los problemas. Dios está obligado a retenerte bajo cierto sentido de estatus, ¿no? Ahora, nosotros amamos a Dios por lo que Él es o por lo que Dios nos da. Este dilema tuvo, si quiere aquí, ponga su marca. Este dilema lo tuvo otra persona, una persona muy conocida por todos ustedes, que ha habido miles de predicaciones acerca de él. Más. Miles de años después hubo un profeta en el reino del norte que se llama Jonás, en los tiempos de Jeroboam II. Jeroboam II extendió el reino de Israel lo más posible, o sea, la parte norte, ¿no? Y vivían con cierta prosperidad porque los asirios más o menos estaban decayendo. Sin embargo, se levantó otra vez el reino de Asiria y llegó y estuvo asediando a los israelitas, ¿no? Sin embargo, los asirios eran conocidos por crueles. Ellos llegaban a las tierras donde conquistaban, agarraban mujeres y niños, los estrellaban contra las paredes, degollaban ancianos, arrasaban con todo, ¿no? Ahora, fíjense lo que dice Jonás 1, dice, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, la capital de Siria, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir delante de la presencia de Dios. O sea, Dios le dice, ve a la casa de tus enemigos, preséntate y predícales el evangelio. ¿Cuál fue la respuesta noble y porcaz de Jonás? Se levanta y huye de la presencia de Dios. Ahora, pero no, fíjese que no huyó, simplemente huyó, o sea, voy, me corro, me escondo, no. Huyó hacia el otro extremo. Nínive está de este lado y hacia donde él iba, Tarsis era hacia el otro lado. Y ustedes recuerdan la historia. El Señor preparó un gran pez, de alguna manera tragó a Jonás, se lo llevó y lo regresó allá, a la costa, precisamente donde había huido. Entonces, fíjense lo que dice capítulo 3, versículo 1. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor, y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, imagínense, 24 kilómetros más o menos, un día de camino eran 8 kilómetros. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Iba caminando por Nínive, ¿y qué cree que pasó? Se arrepintieron. Dice que toda la ciudad estaba en silicio, estaba en arrepentimiento. ¿Cuántos predicadores no darían una pierna por tener ese éxito en su predicación? ¿Sí o no? ¿Cuántos predicadores modernos hoy, los que aparecen en la tele, no se cortaría una mano con tal de tener ese éxito? Porque de una forma era un éxito. Sin embargo, fíjense lo que dice Jonás acerca de todo esto.
capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró al Señor y dijo: ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios como clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Jonás estaba haciendo un berrinche. ¿Sí o no? Es lo que estaba sucediendo. ¿Y estaba enojado con quién? ¿Por qué? Porque era muy bueno Dios. Porque tienes misericordia y piedad del malvado. O sea, nota lo ridículo del asunto. Pero sabe que muchas veces somos como Jonás. Muchas veces somos como Jonás. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, no nos gusta como Dios. ¿Las más? ¿Se da cuenta? Y nos enojamos con Dios. Señor, ¿por qué Él tiene más que yo? ¿Por qué yo con este valle de lágrimas aquí? Y aquel que es impío, incircunciso y quién sabe, le va bien. Y nos sentimos con la justicia propia suficiente como para cuestionar a Dios. Y el dilema que Satanás estaba presentando ahí fue eso. Ahora es interesante ver, dice, versículo 11: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra él en tu misma presencia. Entonces el Señor le permitió a Satanás tocar todo lo que tenía. Dice que en un día llegó un viento enorme, tiró una casa, los 10 muchachos estaban ahí, murieron sus jornaleros, escapó uno solamente para decirle, murieron sus asnas. En un día cambió todo. Ahora fíjense lo que dice, versículo 21. Bueno, 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué es lo que usted primero hace ante la desgracia? Lamentarme, quejarme, cuestionar, decir ¿por qué? ¿Sí o no? ¿Qué fue lo primero que hizo Job? Se entristeció, eso quiere decir rasgar sus vestiduras, por supuesto. Y el primer acto que hizo delante del Señor fue ¿qué? Y dice, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué quiere decir despropósito? Que de alguna forma él no atribuyó maldad a Dios. ¿Por qué? Porque sabe que en el cuestionamiento, cuando yo me paro sobre mi propia justicia y empiezo a cuestionar a Dios, de alguna forma cuestiono su bondad. Y si cuestiono su bondad, lo que implícitamente estoy diciendo es que Dios es ¿por qué me está haciendo esto a mí? Yo que soy tan bueno. ¿Se da cuenta? Entonces Job dijo: no, Dios no es malo. El Señor tiene la soberanía de haberme dado las cosas y tuvo la soberanía para quitármelas. Y su nombre es bendito, es gozoso. Ahí está, lleno de gozo por hacer eso. Y sabe que Él no se enojó. Le pregunto, ¿es válido enojarse delante de Dios? ¿Es válido reclamarle algo a Dios? Y cuidado con lo que responde. Capítulo 2, dice, versículo 2: y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Otra vez un poco la misma historia. Dice, respondiendo Satanás al Señor le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella, de hacer lo que hace Él propiamente. Dice, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me hiciste contra él para que le arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo al Señor: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y ahora le pide permiso, ¿para qué? Para tocar su salud. Dice que comenzó a tener una erupción así como sarna, y comenzaba a rascarse y estaba así. Y fíjese lo que dice versículos 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice Dios y muérete. Ahora sí que ya estaba solito, ya no tenía hijos y su mujer ya lo había abandonado de alguna manera, ¿no? Sí, porque a este punto de maldice a Dios y muérete quiere decir: Dios es malo contigo.
¿Por qué sigues amando a Dios? Mejor muerte. Y fíjese lo que dice, cuál es la respuesta de Job. Dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, o sea, sin entendimiento, sin sabiduría, sin conocer la persona de Dios. Dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Cuántas personas dicen, ay, esto te pasó por ser aleluya? ¿No es cierto? Y eso, ¿sabe quién es? Nuestros familiares son los primeros. O nuestros amigos. Esto te pasa por andar de hereje. Y finalmente, ¿qué es lo que dice? ¿Recibiremos acaso de Dios lo bueno solamente y las cosas malas, las pruebas, el sufrimiento, no lo recibiremos? Y uno puede decir, es que Dios no me entiende. Dice la Biblia que nosotros tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y finalmente Él sufrió lo propio de la cruz. Sufrió el peso del pecado que Dios trasladó a Él. ¿Se da cuenta? Sufrió la separación de la persona de Dios. Sufrió dolor, sufrió muerte. Y dice que Él puede compadecerse de nosotros en todas circunstancias. En todas circunstancias. Ahora, interesante es ver que el libro de Job es una pieza poética excepcional. Si este libro fuera aparte de la Biblia, sería una de las mejores obras antiguas, porque a partir del capítulo 3 comienza, todo en verso, comienza a haber una discusión. Porque para esto llegan 3 amigos de él. Ya ve que siempre los amigos están para apoyarlo a uno. Dice, y están un buen tiempo ahí con él, nada más sentado. Pero ya después de que se sintieron en el ambiente, ya es que se sintieron valientes, dice Elifaz, entonces respondió Elifaz temanita y le dijo, si probáramos a hablarle te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles, al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Versículo 7, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. ¿Qué es lo que comenzaron a decir sus 3 amigos? El problema realmente eres. Y comienzan a hacer toda una apología de la parte de Dios, que Dios es justo y que Dios bendice a los rectos y que los rectos nunca verán el mal y que los rectos no sufren sobre la tierra y cosas de ese tipo. Inclusive hasta siendo sarcásticos, en lenguaje sarcástico con Job, burlándose de él. ¿Para qué quiere un amigo de esa manera? Y finalmente lo que estaba sucediendo es que ellos estaban autojustificándose. Toda esa retahíla de la justicia de Dios no era porque ellos creían en la justicia de Dios. Toda esa retahíla de que los rectos verán la prosperidad de Dios no era porque ellos pensaban que Dios retribuía al justo, sino porque ellos eran tan buenos que lo que le estaba pasando a Job no me está pasando a mí. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas veces nosotros, cuando estamos en una prueba delante de Dios, llega un hermano bien intencionado, un amigo, algo hiciste? Dios te está castigando. Yo no. Y es lo que estaba pasando aquí. De hecho, es interesante ver que todo sigue son tres turnos propiamente, 3 series de discursos que siguen la misma tónica. Dice, uno es, primero se siente totalmente decepcionado de sus amigos. 6.14, vamos al 6.14. Dice, el atribulado es consolado por su compañero, no por ustedes obviamente, ¿verdad? Aún aquel que abandona el temor del omnipotente. O sea, lo que Job le estaba reclamando, bueno, en el peor de los casos que yo me hubiera desviado del omnipotente, ustedes con mis amigos, pues fortalezcanme, no me hundan más, ¿no? Dicho de otra manera, además tenía inmediatamente así una declaración de la grandeza de Dios. 9.12. Bueno, 9 del 1 al 2 dice, respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así,
¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Y comienza a hacer toda una declaración de la grandeza de Dios, pero sí hay un cierto dejo de desilusión con los caminos de Dios. Vaya al 9:13, dice: Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Se desilusiona de sus amigos, declara la grandeza de Dios, pero también entra en una desilusión ¿con quién? Con Dios. Y en ese momento usted puede decir: ay, ¿cómo puede ser que Job haya hecho eso? Quizás es parte de la naturaleza humana. Muchas veces cuando nosotros estamos en el hoyo y cuando no podemos ni tan siquiera sacar la cabeza, nos sentimos decepcionados de Dios muchas veces. Señor, ¿por qué? Y nuestro grito puede ser genuino, de angustia. Es parte de la naturaleza humana. También muestra él un despego sobre la vida, 6 del 8 al 13. Dice: ¿quién me diera que viniese mi petición y que otorgase a Dios lo que anhelo y que agradara a Dios quebrantándome, que soltara su mano y acabara conmigo? Dicho de otra forma: Señor, toma mi vida. ¿Qué caso tiene? ¿Cuántas personas nosotros en el sufrimiento nos desahuciamos delante del Señor y abandonamos el sentido de la vida y decimos: Señor, pues ya llévame? Si usted puede ver, básicamente lo que estaba sucediendo es que Job estaba en un estado de ¿qué? De depresión. De depresión. Y sobre ese estado de depresión, su deseo es que reconciliarse con Dios de alguna forma. 7 del 20 al 21, ahí mismo dice: si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Señor, perdóname si te he hecho algo. Y ese patrón se repite. Los amigos vuelven a la carga y le empiezan a decir todo un discurso acerca de la justicia de los rectos y todo esto, y aún hay burlas, y él en 3 ocasiones más o menos él comienza también a replicarles y decirle: ustedes como mis amigos deberían más bien estarme apoyando y no estar hundiéndome más en la desesperación. Y comienza hasta que ya por fin uno de ellos entra en la escena, Eliú, capítulo 34, capítulo 32 más bien. Eliú, que no estaba en la escena, no vino con los amigos, pero ahí está apoyando este drama, dice: cesaron estos 3 varones de responderle a Job, por cuanto él era justo y era justo en sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Berequel, Busita, de la familia Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos porque no hallaba qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta de la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira, y respondió Eliú, hijo de Berequel, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía: los 3 hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo omnipotente le hace que entienda. Entonces este muchacho en términos de que en la antigüedad pues haber tenido más de 30 años, menos de 60, para que lo ubiquemos, se levanta y comienza a replicar. Como que él empezó a observar la escena, seguramente Job era su conocido, empezó a escuchar las diatribas que existían entre unos y otros, tú, yo, aquí. Llega un momento que todos se callan porque como que llegaron a un punto muerto, y él entra en la escena y dice: ¿cómo puede ser? Yo esperaba que ustedes 3 que tenían más años, que yo me callé por respeto a su edad, no puedan contender con este asunto. Y él comienza en 4 discusiones con un parámetro muy claro. Job dice: Dios está en silencio. Eliú dice: Dios ha hablado a través del dolor. Job dice: Dios es injusto.
Dios no quita mi sufrimiento, y Eliú dice, Dios es justo. Job dice, Dios no reconoce mi inocencia, dice Eliú, Dios es soberano. ¿Se dan cuenta? Y empieza esa discusión entre Eliú y Job, y quiero decirle algo muy interesante, hermanos. Porque en este momento podemos decir, bueno, Eliú estaba en la misma dinámica de los tres amigos, pero no fue así. Al final vamos a ver algo, el desenlace de esta historia. Quisiera referirme propiamente a Job capítulo 16, versículo 7. Dice, pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Rugió sus dientes contra mí abusó sus ojos mi enemigo. ¿Qué vemos aquí? De parte de Dios, de parte de Job. Vemos desesperación. Y en esa desesperación él pensaba de alguna forma, empezaba a considerar que Dios ya lo había abandonado. Y eso contrasta mucho con la idea que tenemos de Job, que Job se sostuvo incolume ante el sufrimiento. No es así, hermanos. En las primeras dos ocasiones sí Job se sostuvo, sí Job bendijo a Dios, sí Job adoró a Dios, y por lo tanto sí hay un sentido de adoración y bendición delante de Dios y de no atribuirle despropósito. Hasta ese momento estaba bien con Dios. No había enojo delante de él. Sin embargo, empezó a transcurrir el tiempo, empezó a ver que la situación no mejoraba y obviamente que Job, ¿qué hizo? Flaqueó, se desesperó, se deprimió, se enojó delante de Dios. Ya está en los últimos momentos. Y llegamos al desenlace, capítulo 38. Dice, entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Hermanos, un torbellino, una tormenta con mucho viento llegó y destruyó la casa donde estaban los hijos y donde estaban los criados. Un torbellino igual, una tormenta estrepitosa, dramática, viene la presencia, la gloria de Dios, se pone delante de Job y dice, ¿quién es ese varón que me está preguntando en total insensatez? Y Job yo creo que estaba así como, ¿se da cuenta? Dice, ahora como hombrecito te vas a ceñir, yo te voy a comenzar a cuestionar y ahora tú me vas a responder. Y comienza toda una clase de teología de parte de Dios. ¿Quién hizo las Pléyades? Astronomía. ¿Quién hizo las aguas de esta manera y las puso en orden y a todas las corrientes de las aguas? Geografía y bueno, el estudio de la tierra. ¿Y quién hizo que las cabras monteses tuvieran estas mesas de parir? ¿Y quién tomó a Leviatán? Biología. Y él comenzó a decir, ¿quién creó todas las cosas de esta manera? ¿Y qué respondió Job? Dios no se puso en el plan de explicarle a Job por qué le sucedían esas cosas, ¿se da cuenta? Dios se puso delante de Job mostrándole su gloria. De su propia boca Dios le empezó a decir, yo soy ese todopoderoso que creó todas las cosas y que todas las cosas me obedecen. Yo soy ese Dios soberano que determino que todas las cosas sean de una forma. ¿Tú por qué contiendes delante de mí? ¿Se da cuenta? No hubo una respuesta puntual a todo lo que Job le estaba preguntando a Dios. Simple y sencillamente Dios le estaba diciendo, aquí estoy y yo soy. ¿Alguna objeción? ¿Se da cuenta? Versículo 8 del capítulo 40. Bueno, el versículo 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil,
¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Qué es lo que está diciendo Job? Mejor me quedo callado. Mejor me quedo callado. Porque estoy delante de la presencia de ¿quién? De Dios. Y Dios continuó, dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y tú eras con voz como la suya? ¿Eres tú acaso tan potente, tan santo como lo es Dios? Fíjate en qué posición estás, Job, le está diciendo. ¿Y en qué posición estamos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para altercar delante de Dios? ¿Quiénes somos? ¿Qué haría usted si usted estuviera en la presencia de Dios? Ese Dios que viene en un trono alto y sublime y que dice que su voz es como estruendo de muchas aguas y que dice que despide toda su gloria, su luz, que tiene un peso, que su nombre tiene un peso. ¿Qué haría delante del Señor? ¿Qué le cuestionaría acerca de su vida? Acerca de su tanto sufrimiento que tenemos. ¿Se da cuenta? Ese es el punto. Y comienza Dios otra vez a decirle, versículo 15 de aquí, ahora Behemoth, el cual hice como a ti, que al parecer era un hipopótamo, un ser grande, herbívoro, según lo que dice el comentario acerca de esto, es el cual hice como a ti, hierba come como buey, he aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre, su cola mueve como un cedro, y empieza otra vez a decir todas las cosas que yo he creado. Es así, capítulo 41 habla de Leviatán, y llegamos al capítulo 42, dice, respondió Job al Señor y dijo, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda delante de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Y en ese momento, cuando uno está delante de la presencia de Dios, como que uno comienza a sentirse más pequeño, ¿se da cuenta? Y no solamente es que uno se comienza a sentir más pequeño, sino que el gozo delante de nuestros corazones comienza a crecer. Porque si bien somos viles, y si bien no somos nada delante del Señor, estar en la presencia de Dios, delante de su gloria, hace que nuestro corazón salte de alegría, y de temor, y de temblor, y de ansiedad, y de querer más delante de Él. Dice, versículo 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Recapitulando un poco la vida de Job, cuando Job hubo todo este problema con sus hijos y murieron, y él finalmente dijo bendigo a Dios, adoro a Dios, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo regresaré, el Señor dio, el Señor quitó, el Señor, toda esa piedad que evidentemente tenía Job, ¿sabe de dónde había provenido? De lo que había oído, de lo que había oído. Nosotros tenemos mucha más revelación de la persona de Dios. Nosotros tenemos el don del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el don de la salvación, del sacrificio de nuestro Señor. Nosotros no solamente de oídas hemos oído al Señor, lo hemos estudiado. Hemos visto su gloria a través de la transformación de nuestras vidas. ¿Cuál cree que sea la respuesta que Dios espera de nosotros ante la tribulación? ¿Cuál cree? Y dice, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué es lo que estaba reconociendo Job? Muchas de mis actitudes en mi pasado inmediato, en donde yo reclamé a Dios lo que estaba haciendo, y yo de alguna forma reclamaba que yo tenía cierta justicia delante de Él, eran pecado. ¿Se da cuenta? Eran pecado. Pero delante de tu presencia y donde yo veo tu santidad,
¿Qué es lo que me queda? Arrepentirme. Arrepentirme. Fíjense lo que dice el versículo 7. Y aconteció que después que habló el Señor estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita: mira, se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. ¿A qué se estaba refiriendo Dios aquí? Simple y sencillamente toda esa retahíla que ustedes traían de la justicia y no sé qué, no era que estaban describiendo a la persona de Dios, era que se estaban autojustificando ustedes mismos. ¿Y eso qué? Lo repruebo delante de mi rostro. ¿Qué es lo que hizo Job bien? Responder delante de la presencia de Dios como en arrepentimiento. En arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que quiero destacar con todo esto? ¿Y Eliú? Yo no vi que aquí el Señor haya dicho Eliú hizo mal. Eliú dijo mal. Dicho de otra forma, también Dios usó a Eliú para hacerle entender a Job que en ese momento Job se estaba ¿qué? Deslizando. Y también para reprender a esos señores, tres amigos, que finalmente tenían un sentido como autojusticia. Autojusticia. La historia termina de una forma en que Dios bendijo el posterior estado de Job mucho más que el anterior. Y mi opinión es sobre esto: que la bendición de Job no vino propiamente porque comenzó a tener más bueyes y más ovejas y más hormigas y todo este punto, sino porque él tuvo un conocimiento presencial de la persona de Dios. ¿Qué mejor maestro que Dios mismo, no? ¿Se da cuenta? Dice que al final vivió otros 120 años posterior a este evento, y que después de esos 120 años él murió lleno de días. Y el sentido de lleno de días es en la bendición de Dios y con gozo. ¿Se da cuenta? Ahora, recapitulando y aplicando un poco a nuestras vidas, ¿qué tiene Job, qué tiene que ver conmigo? Mucho. Mucho. Cuando usted pide la bendición de parte de Dios, ¿qué es lo que realmente le está pidiendo en su corazón? Que Dios le llene, le colme de bienes y de bienestar, o que el Señor le llene de amor a la persona de Dios. No es lo mismo, no es lo mismo. ¿Usted ama a Dios sobre todas las cosas? ¿Realmente amamos a Dios por lo que Él es? A pesar de aquellas cosas que aparentemente no nos gustan de la persona de Dios. ¿Qué tal cuando Dios nos pide santidad? ¿Cómo va a ser que Dios corte mi placer en este mundo? ¿Se da cuenta? ¿Qué cuando Dios le pide a usted, a los muchachos propiamente, pureza de sus ojos? Job hizo un pacto de pureza. Él decía que hizo un pacto con sus ojos para no ver con lascivia a las muchachas, a las vírgenes, textualmente lo que dice. Y los varones, ya mejor ni hablamos. ¿Se da cuenta? ¿Qué es cuando Dios nos pide esas cosas? A ella no nos gusta. ¿Qué es cuando Dios le pide al padre de familia que sea líder espiritual en su casa? Líder espiritual en mi casa, yo entiendo entonces de que siento a mi mujer y dime, oye, ¿qué pasó con los niños? ¿Por qué no has hecho nada con los niños? No es eso propiamente, ¿verdad? Vieja, tráeme las sandalias porque ya me rozan los pies. No es eso liderazgo en la casa. Liderazgo en la casa tiene que ver que tú eres el que evidentemente te preocupas por el bienestar espiritual de tu familia, de tus hijos, de tu esposa. Que cuando el Señor a la mujer les pide sujeción al hombre, y ahí es donde ya muchos me dejaron de escuchar, ¿verdad? Dios nos pide cosas. Y ¿sabe qué? Dios no te está retando, Dios no te está pidiendo, Dios no te está invitando, Dios te lo está ordenando. Es un mandato del Señor. ¿Y qué es lo que Dios espera respecto a sus mandatos? Obediencia. ¿Y la obediencia basada en qué?
en una responsabilidad, en un rezongo. No, la motivación de la obediencia es el amor. Y si yo amo a Dios por lo que Él es, para mí sus mandamientos son ¿qué? De gozosa obediencia. Gozosa obediencia. ¿Qué tal nuestro sentido, hermanos, de consolar a los hermanos que están en una prueba? Cuenta un libro de Max Lucado, una historia muy interesante sobre una persona que estaba en el hospital, estaba enfermo, y evidentemente eran de esas enfermedades crónicas, creo que tenía cáncer o algo así. Y dice que ese hermano que una vez fue a visitarlo porque era pastor, él estaba en la iglesia, era pastor de alguna manera, y lo fue a visitar y dice que andaba totalmente angustiado, y luego le preguntó: ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Le dijo: es que han venido como 5 o 6 hermanos y todos me han dicho que me arrepienta mi pecado y que yo pida perdón delante del Señor, que esto me está pasando por una situación por mí. Dice el escritor, escritor, que de repente el Señor le iluminó su mente y le dijo: ¿sabes qué? Es que esto no se trata de ti. No es que seas tú, sino que tú estás aquí para ser un instrumento de la gloria de Dios. Dice que él regresó a la semana. Este hombre estaba postrado en cama todavía, pero que llegó y sacó una sonrisota y dice: he sido un instrumento de la gloria de Dios. Le he testificado a todos, hasta los doctores, las enfermeras, todos. No se me ha escapado uno. Y ese es el punto, hermanos. Somos creyentes, somos cristianos, y cualquier circunstancia en nuestra vida tendrá y deberá de ser para la gloria de Dios. Somos cautivos de ese sentido de vida. Si te está yendo muy mal en una situación, es para que seas para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios también está ¿en dónde? En el Evangelio. Si tienes una enfermedad terminal, bendice a Dios, porque tú serás la luz en ese lugar donde hay dolor y desesperación. Si te está yendo mal económicamente, no es propiamente para que tú te sientas abandonado por la persona de Dios, porque seguramente, y lo hemos vivido muchos de nosotros, en los momentos más penosos de nuestras vidas, la mano de Dios está ahí. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y a lo mejor tú serás esa luz que estés con otras personas que también tengan necesidad. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Su vida no le pertenece a usted. No se equivoque. Nuestra vida le pertenece a Dios. Y Él es soberano sobre nosotros. Sin embargo, de todo esto de la vida de Job, ¿qué podemos ver, hermanos? Que hay una esperanza. Que nosotros como creyentes tenemos una esperanza. ¿Y sabe cuál es esa esperanza? Ver la gloria de Dios. Ver la gloria de Dios con nuestros ojos. Y estar postrados en su presencia. Y ser muy felices por ello. Y estar llenos de gozo por ello. Esa es la esperanza a la que nosotros hemos sido llamados. Así que cuando usted esté en el momento más crudo de su desesperación, no dude. Señor, está ahí. Y lo va a llevar a ver su gloria. Sosténgase, afírmese, sea valiente. El Señor está con nosotros. Vamos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque si bien no entendemos todo el panorama de nuestra vida, Señor, de tu plan perfecto, Señor, podemos confiar en que tu mano está sobre nosotros. Podemos confiar que nada nos puede separar de tu amor. Podemos confiar, Señor, que tú deseas que veamos tu gloria. Te damos gracias por tu amor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.